Recuerdo perfectamente la fecha, 16 de junio de 2021. Estaba trabajando en urgencias de turno de tarde. Una paciente que estaba siendo atendida quería salir a fumar. Yo le dije que no podía, porque llevaba puesta una vía periférica y el camisón de urgencias. También me dijo que quería que entrase su familia a visitarla. Le dije que no podían entrar. En esos momentos estábamos en un repunte de casos COVID y las visitas estaban restringidas. Intenté que entrase en razón, pero comenzó a insultarme. Hizo caso omiso y salió a la calle a fumar. Poco después regresó gritando. Quería que le quitase la vía y el alta voluntaria. La doctora de urgencias le dio el alta voluntaria, pero la paciente siguió gritándome. Me amenazó de muerte y me lanzó una de sus muletas. Recuerdo que pasó a escasos centímetros de mi cabeza. En ese momento me quedé paralizada. Me hice pequeña. Esa tarde estuve mal, hundida, pero enseguida reaccioné. Comuniqué la agresión a mi supervisor, que inmediatamente se puso a mi disposición. La notifiqué en el NIRA, donde se registran las agresiones al personal del Servei de Salud. Y lo más importante, denuncié la agresión ante la Guardia Civil. Hace una semana, la justicia me dio la razón y condenó a mi agresora. Acaba de sentir el testimoni directe d'una professional sanitària víctima d'una agressió. L'ha descrita ella mateixa en la seva veu. Sí, vos volem parlar avui a l'Arenam d'ells, dels nostres professionals sanitaris, aquells que aplaudíem en el temps del confinament per la Covid. Aquest divendres farà 5 anys. I de cada vegada denuncien més agressions per part dels pacients en qui han d'ajudar i han de curar. Mireu, en total, el 2024 s'han comunicat, només comunicat, això no vol dir que no hagi hagut més, 1.400 agressions de tota casta a la Policia Nacional, al Col·legi Oficial de Metges i a l'IB Salut. La majoria per amenaces, per agressions físiques, que s'han saldat en el cas de la Policia Nacional amb 8 detencions. I el detonant principal ha estat que el pacient no estava d'acord amb l'atenció rebuda. Volem saludar, que és avui al nostre plató, el doctor Miguel Lázaro, president de Cimeval, del Sindicat de Metges de Balears. Bon dia. Buenos días. Vostè parla directament de violència social en lloc d'agressions. Sí, porque el término agresión es equívoco. Mira, yo soy psiquiatra y hay pacientes que porque tienen problemas con tóxicos o porque tienen enfermedades mentales pueden agredir. Ahí no es intencional la agresión, sino producto de una patología. El término violencia es un término que lleva consigo el concepto de intencionalidad. Aquí hablamos de violencia en el ámbito sanitario. Este es un concepto que se ha ido implantando en Europa y en los observatorios que existen en los colegios de médicos, porque esto es violencia. La violencia tiene que ver con un mal control de los impulsos en un contexto generalmente de discrepancias en la asistencia o bien también en cuanto a lo que sucede en un contexto en el cual hay sobrecarga de trabajo y faltan médicos, es decir, frustración. Y hay personas que la frustración la manejan mal y en vez de verbalizarla a través de la palabra, lo que hacen es actuar a través de conductas violentas. Por eso es mejor hablar de violencia, porque además es un tipo de violencia social. Y la violencia que va en aumento hay que darle un estatus especial, es decir, la violencia en el ámbito sanitario es una violencia social, por eso necesita tener medidas como otros tipos de violencias que sirvan para prevenir y sobre todo para penalizar este tipo de conductas. Tenemos ejemplos palpables de una sentencia de 8 años y medio para un paciente que intentó agredir con unas tijeras a un médico que lo estaba tratando en una mutua de Palma. Esto podríamos decir que es un caso excepcional. Sí. Pero usted habla de agresiones, violencia social, pero ¿y la violencia psicológica como tal? Que no se denuncia por parte de los profesionales sanitarios y que también empra la paraula en aquests casos. Me alegro de que me hagas esta pregunta porque efectivamente yo soy muy crítico cuando salen estas cifras. Estas cifras no reflejan lo que realmente ocurre con la violencia psicológica, que además hay una irresponsabilidad por parte de los profesionales porque no la denuncian. El trato indigno, la vejación, la humillación, el insulto, eso hay que denunciarlo. Ganaríamos dos cosas. Una, que la dimensión, la foto, fuera una foto con muchos más números, y por otra parte este estatus de violencia que estamos explicando ahora significaría que por fin la administración se pone
de verdad a trabajar, porque los profesionales tenemos derecho a que en el ámbito donde trabajamos, y eso corresponde a la administración, nos sintamos seguros. O sea que aquí vamos a llamarle paciente, profesional, y aquí está la administración, que tiene una gran responsabilidad en que se cumplan la ley de riesgos, de riesgos psicosociales, donde estaría toda esta esquemas de protección y de prevención primaria y de penalización al agresor, claro. Senyor Lázaro, la gent és més violenta ara, en el segle XXI, 2025? Ha evolucionat, o ara es denuncia més, se'n parla més de la situació? Yo creo que somos menos, ¿no hay límites? Yo creo que somos menos violentos. Lo que pasa es que es verdad que, creo yo, hay libros que hablan de la menos violencia ahora en el siglo XXI, pero es verdad que ahora estamos en un contexto en el cual a nivel social hay mucha polarización, mucha crispación. Es verdad que hay poca tolerancia a la frustración, todo es inmediato. Yo siempre digo que las preguntas que me enseñaron a mí cuando yo hacía medicina era ¿qué le pasa? ¿Desde cuándo a qué le atribuye? Ahora muchas veces los pacientes van a la consulta, quiero un TAC, es un poco la medicina del deseo. Espera un momento que le voy a hacer una anamnesis, que le voy a preguntar. El paciente también es víctima para mí de este tipo de contexto. Yo le doy mucha responsabilidad a la administración, muchísima, porque tiene que proteger a sus profesionales y eso es fundamental. ¿Qué presupuesto tienen para desarrollar todo lo que sería prevención? A mí me gustaría saberlo. Y hay una serie de medidas que yo creo que hay que poner en marcha, sobre todo penalizando esta persona que además cuando agrede a un médico también está agrediendo al resto de los pacientes que este médico ve. Porque es verdad que este tipo de violencia, la violencia psicológica es el preludio de la violencia física, es verdad que esto quema al médico. Y no hay nada peor que un médico que tiene un burnout o que tiene un desgaste profesional. Sí, bé, el testimoni que acaben de veure en començar aquesta entrevista, senyor Lázaro, s'havia quedat petita, s'havia bloquejat aquesta professional sanitària. Va tenir forces per poder denunciar-ho al seu superior, però en altres situacions són dur a casa, o pensa a casa o no pensa a casa. El testimonio es muy bueno, porque además ella, y eso es resiliencia, ¿no? Es un acontecimiento adverso, cuidado, ser sometido a la violencia cuando estás trabajando y además estás usando un paciente, te rompe tus esquemas, pero fíjate lo que hace, ¿no? Se siente mal, probablemente lo habla y después lo que hace es que es fundamental, que es denunciar. La denuncia de incidentes. Y por ejemplo, ¿no? Entonces habría que ver qué elementos hay en el contexto de la sanidad pública, que además es una sanidad que todo el mundo valora, ¿no? Sí. Como tú has dicho, nos aplaudieron durante el COVID, ¿no? Sí. Y 125 médicos murieron en activo por no tener EPIs y estar ahí, ¿no? Y entonces lo que sí está claro es que aquí hay que hacer campañas de sensibilización, pero clarísimamente como se hacen, por ejemplo, en la violencia de otro tipo, que se hacen campañas de prevención muy importantes y además al paciente hay que recordarle que tiene derechos, pero también deberes. Y desde luego la tolerancia cero está claro que es un mensaje que hay que dar y hay que hacer, o sea, queda mucho por hacer, pero yo vuelvo a decirlo, la administración tiene mucho que decir a este respecto. A este respecte, jo també li vull fer una pregunta, senyor Lázaro, però vull incorporar en aquesta conversa, si li sembla, el senyor Carles Requesens, ell és president del Col·legi Oficial de Metges d'aquí de les Illes. Bon dia. Hola, molt bon dia. Hi ha por entre els sanitaris? Com viviu aquesta situació des de dins? Que no sé si heu pogut sentir un poquet la radiografia que acaben de fer amb l'ajuda del senyor Lázaro. Sí, la veritat és que l'anàlisi que fa el Miguel hem tingut al llarg de 12 sinó tot el col·lectiu de sanitaris, no? I la veritat és que la foto és la que és i hem d'assumir aquesta realitat. Per desgràcia, no és una realitat nova, amb la qual el metge, la metgessa i la resta de sanitaris ens enfrontem a situacions que són complicades. Sobretot hi ha espais dins dels hospitals o dins dels centres de salut que són especialment sensibles, no? Aquests punts més calents on aquestes agressions o aquestes situacions es donen, per desgràcia, més sovint. Les víctimes majoritàries solen ser dones, metgesses, professionals sanitàries en femení d'entre 35 i 55 anys.
Sí, això és el que ens diuen les dades. És veritat que recentment estem veient un tomb del perfil, en aquest cas del personal sanitari, en aquest cas del personal metge, però sí que és veritat que, per desgràcia, aquestes víctimes solen ser més dones. El que, tal com comentava el Miguel, el que ens hem de plantejar tots, a títol individual, els metges, els professionals, els propis equips i, per què no dir-ho, també l'administració, és quines mesures estem posant en marxa. Nosaltres des del col·legi el que fem és animar, alentar a totes les persones que siguin víctimes d'aquesta violència més extrema, però també d'aquesta violència, aquesta amenaça, aquesta coacció, que es notifiqui, que es denunciï, que es traslladi en els superiors, que es traslladi en el servei de salut i, per què no dir-ho, també que es traslladi a nivell del col·legi. Nosaltres ho tenim claríssim. Tota agressió, tota situació de violència ha de comportar una denúncia i així nosaltres ho fem i ho dirigim a tots els col·legiats. Els acompanyem i els gestionem aquesta denúncia que a vegades costa fer aquest tràmit. És un tràmit dur perquè un ha sigut víctima d'aquesta situació i després ha de fer un tràmit que no està basat. Nosaltres aquí com a col·legis els acompanyem per tal que puguem fer aquesta denúncia i per tal que es pugui penalitzar en aquest agressor, en aquesta persona violenta. Doctor Miguel, respecte a aquest mapa calent de punts calents de la Comunitat Balear, vostès heu demanat, des del Sindicat de Metges, heu demanat a l'administració que localitzi, literalment localitzi quines són les zones més conflictives i on hi ha més reincidència. Quina ha estat la respuesta por parte de la administración? De entrada no nos cansaremos de repetirlo, porque además días como este nos sirve para visibilizar y volver a decir lo mismo e insistir, y a persistir. Y como dice el verbo ya, a no desistir nunca. Está claro que hay una serie de centros de salud o de contextos en los cuales las conductas, la violencia es reincidente y aumenta. Lo que, aunque medir no es conocer, aquí es muy importante ver qué está pasando y qué ocurre, Y entonces estos centros son centros en los cuales hay que poner en marcha botón del pánico, guardias de seguridad, arcos de estos, arcos de estos que pasamos cuando vamos al aeropuerto, es decir, poner en marcha, porque algo está pasando en estos centros para que se repita y sean reincidente la violencia. Entonces, yo creo que aquí la clave es que hay que hacer un trabajo que yo creo que no se está haciendo. Esta es mi impresión. Y luego hay otra serie de cosas. Yo creo que la administración debería de indemnizar al médico agredido por no haberlo protegido. Debería haber órdenes de alejamiento. Y luego también hay una cosa, yo creo que de oficio la administración debería de denunciar a la persona al paciente que ha cometido este acto violento, no el médico, hablo de médico evidentemente extensivo al personal sanitario, porque ahí muchas veces no se denuncia porque voy a tener que verle otra vez, como se hace en la violencia de género, que a veces la mujer tiene que reencontrarse con la persona que le ha agredido. Especie de reactivación psicológica que no es adecuada. Es decir, hay que ser... Bueno, por eso hablo tanto de que esto es una violencia social más de las que tenemos. Esa es la clave. No agresión, no. El estatus tiene que ser violencia social y el concepto es un concepto que además nos permitiría excluir el término agresiones, que el término agresiones es equívoco. Porque a veces se puede agredir porque uno no está bien. Y eso no es este tipo de violencia, que es intencional. Y no hay razones para que una persona, aunque esté frustrado, aunque no le hagan la baja, aunque haya lista de espera, que el problema no es del médico, porque también el médico es víctima de eso, así no se solucionan los conflictos. Aquí també hauríem de posar damunt la taula, que no és el moment perquè no tenim temps, però l'autoritat dels professionals sanitaris s'està posant en entredit per part d'estats pacients que ja van a la clínica, ja van a la sala, senyora Casens, amb una diagnosi feta, com el cas de vull demanar l'alta, vull demanar la baixa laboral, vull imposar que aquell professional firmi el que jo vull. Què està passant aquí, senyora Casens? Bueno, entenem des del col·legi que està canviant una miqueta el paradigma, l'escenari, l'escena que tradicionalment es donava a les consultes on una persona anava i posava la seva situació, la seva dolència, la seva preocupació en mans del metge. Avui en dia és veritat que el pacient ve informat o moltes vegades
mal informat o desinformat, no? I a vegades el metge ha de fer aquesta deconstrucció de tots aquesta mala informació, aquests mites falsos en què es basa el pacient, no? On genera unes expectatives perquè li ha dit una veïnada o un amic o perquè ho ha vist en un blog d'internet o perquè ho ha llegit amb el doctor Google. Això és una feina sobreafegida que ha de fer el metge per tal de reconvèncer i per tal de reconduir a una relació més directa, més planera, en la que el metge posa en el servei del pacient, de la persona, tota la seva expertia, tot el seu coneixement i sobretot aquesta confiança que ha de tenir la persona en el metge. Senyor Requesens, moltíssimes gràcies, bon dia. Moltíssimes gràcies. Senyor Lázaro, li vull demanar per aquestes penalitzacions econòmiques després que demaneu des de Cimeval. Sí, yo creo que cuando hay una conducta violenta, yo creo que y funciona en algunas comunidades ya lo han puesto en marcha, es una penalización express. Lo económico es disuasorio. Y eso cuando además se publicita y cuando además el médico, es curioso porque el médico es considerado autoridad en la sanidad pública, pero no en la privada. ¿Y en la privada? En la privada no eres considerado autoridad, es curioso, porque si tú denuncias en la pública, esto es un delito. Sentencias ejemplares, ¿no? Entonces, lo que sí que es verdad que hacía Carlos, que el tema del doctor Google y que el paciente va, digamos, a veces con mucha información, ¿qué pasa? Que el médico tiene 7 minutos. El médico quiere ver al paciente a tiempo y con una silla. Si yo en 7 minutos tengo que diagnosticar, porque tengo 45 pacientes y encima tengo que deconstruir el relato que yo me he hecho, la información en Google, es que no hay tiempo. Aparte de la burocracia que hay en atención primaria. Es decir, esto obliga yo creo que a nivel global obliga a una planificación mucho mejor de la que está hecha, sobre todo en primaria, y luego a que haya unos presupuestos en la sanidad pública acorde a la sanidad pública del siglo XXI, que eso es fundamental. Si no hay recursos, difícilmente, eso es una de las razones por las cuales muchas veces se dan contextos de frustración, de crispación, y ahí salta la conducta porque no se gestiona evidentemente la frustración, que evidentemente hay que gestionarla. Claro, a los 40 años, a los 30 o a los 20 tienes que gestionarla, porque si no, mal. Mal. Miguel Lázaro, moltíssimes gràcies. Muy bien, gracias a ti. Bien.